Amén, aleluya. Pues sea la gloriosa paz del Señor para con todos los que están presentes y siempre meditando en las cosas que suceden a nuestro alrededor desde que comenzamos a oír esta enseñanza, sea esta forma de doctrina, para ver si verdaderamente, como decía el cántico que cantaba la hermana Pianita, que Él ha sido precioso. Ojalá nosotros hayamos, o Dios nos haya dado ojos, vista, para ver esa hermosura y poder caminar a través de lo que estamos viendo. Aleluya. Y decía este cántico, el cántico que cantamos Miriam y yo y Belir, si verdaderamente la porción que dice en el cántico ha sido depositada, entonces podríamos nosotros, aleluya, adorar al Señor. Dice, mi alma tiene sed, aleluya. Mi alma, aleluya. Más luego vamos a ver y vamos a hablar de esa porción. ¿Qué significa entre nosotros esa porción llamada el alma? Aleluya. Dice que tiene sed del Todopoderoso. Aleluya. Y anhela cantarte alabanza, adorarte con mi alma y engrandecerte, mi Señor Jesús. Pues estamos sumamente contentos de que en este tiempo el Señor se nos esté haciendo presente, como se hizo presente mediante apóstoles y profetas. También, pues, dice aquí, en esa escritura que se leyó hoy, unos cuantos versos que tenemos que ponerle mucha atención, a ver si se hacen una realidad. Yo voy a decir en mí, porque cada cual tiene que ver esto individualmente y cómo se conduce o qué ve a través de las escrituras. Y dice el verso 9 del capítulo de Efesios, capítulo 1, el verso 9, que dice, aleluya, dice, dándonos a conocer el misterio, aleluya, de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, aleluya. Y dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, aleluya, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Dice el verso 13, en él también vosotros, aleluya, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Estos versos los estoy leyendo porque yo los cojo toditos para mí. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Aleluya. Y dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pues que el Señor nos dé entendimiento a estos versos, aleluya,
para que sepamos con quién el Señor habla, porque el Señor habla a través de las Escrituras y habla con el pueblo que ha sido llamado. Aleluya. Y de los que hemos sido escogidos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y dice aquí, vamos a estar hablando hoy de una porción. Aleluya. Ese todavía no es el tema, pero vamos a estar hablando de una porción que dice así: la porción de Dios en el creyente. La porción de Dios en el creyente. Nosotros pues tenemos que estar buscando para ver cuál es la porción de Dios en el creyente. Aleluya. Dice, el que lleva la porción de Dios tiene a Dios en sí, porque esa es la promesa, porque Él nos prometió diciendo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Aleluya. Dice, y es una bienaventuranza el poder llevar esa porción, porque esa porción crece, se hace robusta y es el medio por donde podemos ver a Dios, porque esa es la promesa y esa porción es la que queda recogida en Dios, porque es el hombre de Dios en el creyente. Ahora tenemos que ver si ese es el hombre de Dios en el creyente, cuál lleva un nombre. Aleluya. La porción de Dios lleva un nombre. Aleluya. Y vamos a ver, a seguir investigando, porque estas son cosas para que nosotros las investiguemos. Aleluya. Para ver qué Dios está haciendo con nosotros en el tiempo que llevamos caminando a través de las Escrituras. Aleluya. Dice aquí, gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, escuchen bien lo que dice aquí. Aleluya. Dice en Job, capítulo 12, verso 10, algo importante. Dice, en su mano está el alma. Recordemos que esa es la porción de Dios en el creyente. El alma. Aleluya. De todo viviente. Aleluya. En su mano está el alma de todo viviente. Pero hagamos ahí un par para ver si esta expresión está hablando con todos. Aleluya. No está hablando con todos y más adelante lo vamos a ver. Dice, vuelvo y repito, dice, en su mano está el alma de todo viviente. Y dice, y el hálito de todo género humano. Aleluya. Ya son palabras que hay que poner oído, aleluya, para ver qué nos quieren decir a nosotros. Aleluya. ¿Quién bien? En su mano está el alma de todo viviente. Pero ahora tenemos que nosotros ver quiénes son esos vivientes. Porque aparentemente se ve como si estuviera hablando con todos. De todo ser viviente. Y el hálito son dos cosas distintas. El alma y el hálito son dos cosas diferentes. Aleluya. Escuchen bien. Y el hálito de todo género humano. Aleluya. Todos los hombres habidos y por haber.
todos tenemos hálito, que es lo que verdaderamente pues, nos hace ver las cosas en lo natural. Todo hombre, todo género humano tiene hálito, pero no todo género tiene alma. Aleluya, que es la porción de Dios en el creyente. Aleluya. Dice aquí en Job 32, para que confirmemos lo que acaba de decir Job 12, verso 10. Aquí en Job 32, el verso 8 dice, esto era Job diciéndole a aquellos que lo visitaron, y le decía, ciertamente espíritu hay en el hombre. Aleluya. Ese espíritu es hablando del hálito. Aleluya, que llevamos todos. Y es una vida que lleva todo ser humano. Hálito, no alma. Eso lo vamos a dar de cuenta después. Aleluya. Le decía Job, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Te ve qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Estas son cositas que tenemos que ir nosotros investigándolas para ver si son así. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice aquí, vamos a ver una escritura en Génesis capítulo 2, que eso se ha leído tanto y tanto y tanto y tanto y tantísimo. Aleluya. Génesis capítulo 2, vamos a ver qué nos dice esa escritura. Aleluya. Donde nos vamos a dar de cuenta, aleluya, ¿qué significa aleluya? Gloria al nombre de Jesús, un ser viviente. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí en Génesis capítulo 2, el verso 5, dice, gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 4 en adelante, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, hablando de muchos. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Mire esto. Aleluya. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Aleluya. Y toda hierba del campo antes que naciese. Aleluya. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y escuchen esto, ni había hombre para que labrase la tierra. Aleluya. No había hombre para que labrase la tierra. Pero sería que no habían seres humanos sobre la tierra. Aleluya. Lo que no habían eran hombres conforme a Dios. Pero la tierra estaba llena de hombres. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y dice el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Aleluya.
Oiga, de entre toda la generación, aleluya, que había sobre la faz de la tierra, no habían hombres conforme a Dios para que labrase la tierra. Y nosotros, pues, esto lo entendemos como que está hablando de la tierra geográfica, ¿no? Porque ahí es donde vemos al hombre trabajando. Aleluya. Pero esto es hablando de la tierra de Dios cuando no habían hombres para que labrase la tierra. Porque dice que Dios no había hecho llover. Aleluya. Y cuando habla de llover, nosotros vemos lluvias torrenciales. Aleluya. Pero está hablando de la lluvia de bendiciones que vienen de parte del Señor para desarrollar al hombre conforme a Dios. Y entonces, antes de que estas cosas sucedieran, el hombre no tenía alma. Y vamos a ver ahora una escritura para que nosotros veamos con qué Dios compara a los hombres, aleluya, que no han recibido la porción de Dios llamada el alma, aleluya. Esto es algo muy glorioso, muy glorioso. Vamos a ver rapidito, no se inquieten porque no han oído el tema todavía, pero estamos dando aquí un corrido a través de las escrituras para ver con qué nos podemos encontrar con lo que quedó escrito. Conforme a estas escrituras que se leyeron, vamos a ver ahora una escritura para que nosotros veamos con qué Dios nos compara antes de haber recibido la porción de Dios, el alma. Vámonos a Eclesiastés. Aleluya. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer ahí unos cuantos versos para que nosotros veamos, aleluya, y entendamos qué significa, aleluya, un ser viviente. Aleluya. Un ser viviente. Dice aquí en Eclesiastés 3, verso, aleluya, el verso 16, aleluya, al 22. Y pongamos la atención a estas escrituras. Dice el predicador, vi más debajo del sol. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. ¿Por qué razón dice esas escrituras? Porque la porción de Dios no había llegado al hombre que fue creado conforme a Dios. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres. Entonces hay una diferencia entre los hijos de los hombres y entre los hijos de Dios. Recordemos que Dios nos ha llamado para comenzar, aleluya, su obra entre los hijos de los hombres, pero sacándolo de entre los hijos de los hombres. Y dice, el verso 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Aleluya.
¿Por qué razón dice aquí que los hijos de los hombres son semejantes a las bestias? Usted sabe que la palabra semejante quiere decir igual. La palabra semejante es igual. Aleluya. ¿Y por qué razón los hijos de los hombres son semejantes a las bestias? Porque Dios no trata con las bestias. ¿Por qué? Porque la bestia no hay alma. En la bestia no hay alma. Y mientras no hay alma en el Hijo de Hombre, es semejante a la bestia. Dice aquí estas escrituras. Aleluya. Estas son cosas que espantan a uno y uno dice, ¿y por qué están estas cosas aquí? Para que nosotros veamos desde aquí cuán grande ha sido la misericordia para con nosotros. Aleluya. Que Dios nos ha librado de ser hijos de hombres para que vengamos a ser hijos de Dios. Dice, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice, escucha el verso 19 lo que dice. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aleluya. Porque todo es vanidad. Aleluya. Entonces, vamos a ver con esto, para que nosotros veamos que aún el hombre, los hijos de los hombres, siendo bestias, hay hombres de mucha importancia entre ellos. Y eso lo vamos a dar de cuenta ahora. Aunque el hombre sea una bestia, hay hombres que son muy importantes y grandes entre ellos. Vamos a ver eso en el Salmo 146. Aleluya. Salmo 146. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Para que nosotros veamos, aleluya, que hay hombres grandes entre las bestias. Dice, mira lo que dice aquí en el Salmo 146, hablando de los hombres que son semejantes a las bestias. Dice, nos dice a nosotros ahora este Salmo, el verso 3 dice, no confiéis en príncipes. Oiga, son grandes príncipes que se encuentran entre los hijos de los hombres que son semejantes a las bestias. Mire bien ese verso lo que dice. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, porque sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, que el hombre, aunque sea una bestia y viva 100 años sobre la tierra, obteniéndolo todo, no alcanzó a recibir la porción de Dios para que lo despierte. Fue una pérdida total. Y mire que entre estos hombres hay millonarios y dan mucha ayuda a las necesidades. Grandes príncipes, pero sin la oportunidad de haber alcanzado la porción de Dios llamada el alma.
Esa es la razón por la cual Dios no trata con la bestia, porque la bestia no tiene alma, tiene hálito, como tienen todos los hombres. Hálito. El hálito y el alma son dos cosas muy diferentes. Aleluya. Se ha alabado el nombre de Jesús. Sigue diciendo aquí ahora, y he aquí, otra vez, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ver cuándo fue y a quién fue que Dios le dijo estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Y lo vamos a encontrar con una escritura muy controversial, que no sé si todavía entre nosotros la hemos entendido. Aleluya. Vamos a ver a quién Dios le dijo hoy, y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Vamos a ver cuándo fue dicho eso y a quién se le dijo. Aleluya. Vamos a la escritura que dice que es un poco controversial. Mateos capítulo 28. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mateos capítulo 28. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y mire aquí lo que dice estas escrituras. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que le pongamos atención a estas escrituras, porque estas escrituras, aleluya, tienen a muchos fuera de la línea. Aleluya. Para que nosotros veamos cómo anda el hombre. Dice aquí en Mateo capítulo 28, del versículo 11 al 20. Escucha lo que dice aquí. Esto fue una conversación de aquellas mujeres que iban al sepulcro para encontrarse con Jesús. Pero de acuerdo a las escrituras, cuando llegaron estas mujeres ya no estaba Jesús en el sepulcro. Aleluya. Pero mira lo que dice aquí y cómo es el hombre en sí, que no sabe esperar en Dios y lo primero que hace es consultar con la carne. Aleluya. Y dice así, escucha el verso 11 en adelante, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Aleluya. ¿Qué hicieron estos guardias? Se apresuraron y fueron a consultar con carne, aleluya, porque no sabían, aleluya, quién era Jesús. Pero sigue diciendo, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Aleluya. Siempre el hombre se quiere oponer a la verdad de Dios. Lo vemos aquí en esta escritura. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Aleluya. Claro que eso fue así. ¿Por qué razón Jesús quedó en aquellos que estaban pendientes a la obra? Porque estaban despiertos. ¿Por qué no quedó en ellos? Porque estaban dormidos. Y lo que hicieron fue que fueron a consultar con carne. Dice, y si esto lo oyeren el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero,
hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aleluya. Porque en Israel todavía Jesucristo no ha resucitado. Aleluya. Quedó como que los discípulos se lo habían robado. Aleluya. Tratando de esconder la obra que Dios quiere hacer entre nosotros. Aleluya. Pero hoy nosotros no ocultamos esto, porque sabemos que Dios, Jesús, ha tenido una resurrección grande de los muertos. Aleluya. Sigue diciendo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, escuchen bien este verso, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Aleluya. Y yo espero que entre nosotros no estemos dudando de lo que Dios viene haciendo a través de las Escrituras. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen bien esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y ahora aquí vamos a ver una obra, aleluya, que solamente fueron enviados aquellos 11, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y los mandaron a que hicieran discípulos. Escuchen bien. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Jesús le diría que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, a todo el gentío que había en todas las naciones. No, aleluya. Dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo confirmando esta obra. Aleluya. Dice, aleluya. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, aleluya, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será posible esto? ¿Habrían ellos conforme a estas escrituras? Aleluya. Porque conforme a estas escrituras, aquí lo que se está viendo es como una Trinidad. Pero déjeme decirle que tal Trinidad no existe. Eso no existe. Eso lo llevan los hombres conforme al blanco y negro. Y eso es lo que le da a las escrituras en el blanco y negro a entender al hombre como que hay una Trinidad. Pero eso no existe. Aleluya. Toda mente es tan diminuta, tan pequeña que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hicieron aquellos 11 que fueron enviados a que hicieran discípulos a todas las naciones. Solamente uno que oyera y entendiera lo que aquellos 11 hacían,
era lo suficiente en cada una de las naciones. No tenía que ser todo el mundo. Uno que quedara despierto con lo que le llevaron los 11 era lo suficiente. Y a donde quiera que ellos iban, si había uno, porque es muy difícil darle a entender estas cosas a todo el mundo entero. No se le puede empujar, aleluya. Solamente si Dios tiene misericordia, el que esté atento, oye y entiende y recibe, aleluya, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Pero como dicen los hermanos, no es llevándola a un río y decirle esa expresión por decirla, sino que ellos hicieron conforme a como dice estas escrituras, aleluya. Dice, miren de la forma en que los estaban bautizando. El verso 20 nos dice claro y específico cómo era que ellos los estaban bautizando, aleluya, dándole a conocer el secreto oculto, dice, enseñándoles, aleluya. Esa fue la obra que Dios envió a aquellos 11 a hacer, aleluya. Y ellos los bautizaban en el nombre de Jesús, pero enseñándoles, aleluya, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios no había estado con los 11, aleluya, nosotros estuviéramos creyendo que aquí está hablando de una Trinidad, aleluya. Pero tal Trinidad, eso no existe, eso es cosa de la mente humana que no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque ellos después siguieron bautizando en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y esto pues me llena de gozo, de alegría, y espero que esto siga así, el Señor siga dándonos a entender y a caminar a través de las escrituras conforme al Espíritu. Aleluya. Dice aquí una escritura en Romanos capítulo 3 que dice, esto es, escuchen bien lo que dice conforme a esa escritura. Esto es para que nosotros no nos apropiemos lo que pertenece a Dios, porque dice, el justo por la fe vivirá. Y eso no lo queremos apropiar a nosotros. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué queda decir esa porción? Aleluya. Conforme a la fe que cada uno de ustedes y yo hemos recibido, conforme a la fe, ese justo que es Jesús vivirá en cada uno de nosotros. Por medio de la fe que nosotros hayamos adquirido, ese justo vivirá en mí y en usted. Aleluya. Si tenemos la fe que alcanzó a tener nuestro padre Abraham. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y le voy a dar una escritura, pero no le voy a dar ni capítulo ni versículo para que se ocupen a buscar esta porción. Se pueden conseguir en Habacuc, Hebreos, Romanos y Gálatas. Esa porción. Y ahora dice otra porción igual, idéntica. Dios oye la oración del justo. Siempre yo ando investigando y diciendo estas cosas. Aleluya. Si el justo no va en el creyente, la oración no va a ser oída. No va a ser escuchada. Aleluya. Y esta otra porción se encuentra en los proverbios. Ahora encárguense en cada uno de ustedes en buscar el capítulo y el versículo. Porque no podemos estar dándole todo así por cucharita. El pueblo necesita esforzarse a buscar. Porque dice que el que busca,
haya. Y el que toca la puerta se le abrirá. Aleluya. Por eso no le di ni los capítulos ni los versículos, porque lo podrían leer hoy, cerrar la Biblia y no volver a buscar más. Les vuelvo a repetir los capítulos para que se esfuercen y lo busquen. Dice la porción: el justo por la fe vivirá. Se pueden buscar en Habacuc, Hebreos, Romanos, Gálatas. Ahí se van a encontrar con esa porción. Y la otra porción es: Dios oye la oración del justo. Esa porción se encuentra en los Proverbios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora, después de haber escuchado todo ya lo dicho, ahora nos va a tocar que encontrarnos con la angustia. Aleluya. Recordemos que todos los que hemos llegado a este camino, no todo va a ser color de rosa. No todo va a ser color de rosa. Aleluya. Ni de muchas flores por donde vamos caminando. Lo vamos a encontrar primeramente con los espinos. Por eso dice aquí angustia. Dice aquí en el nombre de Jesús. ¿Dónde se encuentra esa angustia? Esa angustia se encuentra entre los pueblos. ¿También por qué? Donde estuvo. Y ya mismo me voy a referir en ese estuvo al hermano Aníbal. Donde estuvo el pueblo de Dios cautivo en un cuerpo de carne y queriendo salir de ese cuerpo, lo que se sentía era una angustia. Aleluya. Y ahí es donde están cautivos los pueblos, en un cuerpo de carne. Y entonces, mientras esto me venía a la mente, me venía el hermano Aníbal. Escuchen bien. No le estamos dando gloria a hombre alguno. Estamos buscando los principios, porque tuvo que haber un principio. Si no hay un principio, no hay un fin para nosotros. Para nosotros, porque en Dios ni hay principio ni hay fin. Pero en nosotros tiene que haber un principio para que aparezca el fin. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí donde estuvo. Cuando el hermano Aníbal, y quiero que él mismo me lo confirme, cuando el hermano Aníbal por primera vez oyó esta conversación que le trajeron, el hermano Aníbal vivía cautivo en un cuerpo de carne, conforme al hombre. No hablando del cuerpo físico de él, estamos hablando de las creencias en las cuales en otro tiempo participamos. Un cuerpo de carne, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos que cuando el hermano Aníbal recibió esto por primera vez, lo que recibió fue una angustia. Él puede decir si sí o no. Una angustia porque en el lugar donde se encontraba el hermano, se hicieron enemigos de él. Por causa de la obra, por causa de lo que recibió. Aleluya. Y le fue de un gran fastidio el poder salir de ese cuerpo de carne. Porque aunque no lo querían, tampoco lo querían dejar ir. Aleluya. Y fue grande la batalla, pero buena. Aleluya. Porque después de eso, después que pudo salir de esa angustia, allá en Puerto Rico, entonces vino aquí al estado de New Jersey y nos encontramos él y yo. Ya la angustia no la llevaba él solo, entonces comencé yo también porque
Nosotros lo que nos gustaba era guerrear, guerra, porque habíamos recibido algo que no teníamos. Y de todo lugar que frecuentábamos nos votaban. Pero a nosotros lo que nos gustaba era pelear, aleluya, por causa de la ignorancia, hasta que pudimos lograr madurar un poco, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice ahí, y ahí es donde están cautivos los pueblos en un cuerpo de carne. Y ahora mira lo que dice aquí. Pero ahora, aleluya, tiene que aparecer el libro, aleluya. Después de tanta angustia, aleluya, tiene que aparecer el libro, aleluya. Y ahora vamos con el tema de hoy, aleluya. Para el tema de hoy tenemos que dice el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. El libro de la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, alabados el nombre de Jesús. Dice, buscando para ver cuál es la angustia. Aleluya. Vámonos al libro de Daniel. Aleluya. El libro de Daniel. Aleluya. Vamos al libro de Daniel. Y vamos a seguir la secuencia de las escrituras. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, buscando para ver cuál es la angustia. Aleluya. Dice aquí en Daniel capítulo 12. Unos cuantos versos ahí. Aleluya. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién será ese Miguel? En aquel tiempo se levantará Miguel. Aleluya. Ese fue, aleluya, el que se levantó para despertar al hermano Aníbal mientras vivía en la angustia. Después de haber oído lo que oyó acerca de lo que dicen las escrituras. Aleluya. Y no dio un paso atrás. Aleluya. Aníbal me ha hecho a mí sufrir mucho. Y he pasado coraje con él. Pero es como, yo diría, no sé, Aníbal y yo somos así. No sé si él lo será conmigo, pero yo con él sí. Y todo lo que pudimos hacer, lo hicimos con un gran deseo y con un gran amor de que Dios nos estuviera aquí hoy presentes. Aleluya. Y tiene que haber aparecido en cada uno de nosotros Miguel, que no es hablando de un hombre físico como nosotros. Aleluya. Es la misma obra que hemos recibido desde el principio, que se llamó Miguel. Aleluya. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Aleluya. Oiga, ese es el mismo Jesús. Ese es el mismo Jesús que se levantará, el gran príncipe, para despertarnos, para librarnos del cuerpo de carne. Aleluya. Aleluya. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aleluya. Y será tiempo de angustia. Aleluya. Queriendo nosotros ser libres en el nombre de Jesús, lo que nos ocasiona es una angustia por causa de los incrédulos. Aleluya.
Pero nosotros no tenemos que hacerle mucho caso a los incrédulos. Vamos nosotros a ver dónde hemos puesto la mirada. Aleluya. Dice, una angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Oiga, esto nos tiene que hacer sentir contentos de que nosotros en este tiempo estemos siendo participantes, aleluya, de esa libertad que Dios ha tenido para con nosotros. Si es que la estamos recibiendo, si no hemos dudado de esto. Todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Dice el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aleluya. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso se ha visto. Aleluya. Dice el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y sigue diciendo el verso 10. Escuchen esto. Vamos a ver, nosotros, todos estos versos son el espejo donde nosotros nos tenemos que mirar para ver si la obra de Dios está haciendo en nosotros eco. Para ver qué estamos encontrando, aleluya, porque esto no es sentarnos aquí domingo tras domingo a traer 2 o 3 escrituras. Es para ver lo que Dios está haciendo. Yo tengo que ver eso que Dios está haciendo conmigo. Y cada cual individual tiene que ponerse a investigar para ver qué Dios está haciendo con cada uno de los que se sienta domingo tras domingo y todos los días que seremos. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Muchos serán limpios. Aleluya. ¿Tendremos nosotros una mente limpia? ¿Estaremos todavía sufriendo la angustia? ¿Estará Dios tratando con nosotros? Aleluya. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Aleluya. O sea, muchos serán emblanquecidos, salir de tinieblas a la luz del entendimiento y del conocimiento del secreto oculto. Aleluya. Y purificados aleluya, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Ahora nosotros tenemos que vernos si estamos entre los impíos o entre los entendidos, ¿sí? Y poner estas cosas por obra y en práctica para que verdaderamente veamos si la obra de Dios está haciendo una caridad en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, Dios sacándonos, aleluya, librándonos, sacándonos y librándonos de la angustia para no estar en claudicación entre una cosa y otra. Aleluya. Vamos a ver otra escritura, aleluya, que también han sido muy leídas entre nosotros y es bueno. Vamos aquí al capítulo 4 de San Juan.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El versículo 4 de San Juan. Aleluya. Y aquí vemos que todo lo que hemos hablado ya de esta escritura, vemos que Jesús viene hablando con la samaritana. Aleluya. ¿Sí? Vemos en esta escritura que Jesús viene hablando con la samaritana. Aleluya. Pero vamos a ver quién en sí era quien hablaba con la samaritana. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. Y vamos a ver una cosa bien linda, porque cada escritura tiene una enseñanza diferente. ¿Sí? Cada rato que un hermano trae una enseñanza acerca de esta escritura, es diferente a muchas otras enseñanzas que han venido y que vendrán. Aleluya. Dice así, el verso 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le dijo a la samaritana, tú siendo judío. Aleluya. Y ahora yo me pregunto, ¿pero sería Jesús judío? ¿Pero sería Jesús judío? Aleluya. Cuando Jesús, que es la palabra que salió de Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero vamos a seguir para que entendamos algo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Ahora mire el verso aquí para que nosotros veamos qué es lo que encierra el pozo. Aleluya. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta, no dijo de esa, por eso es que no tenemos que detenernos en las escrituras para ver qué nos quiere decir las escrituras. Aleluya. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué era lo que era el pozo de Jacob? El pozo de Jacob es el mismo Jesús, pero conforme a la ley. ¿Ok? El pozo de Jacob es el mismo Jesús, pero conforme a la ley. Por eso dice aquí bien claro, cualquiera que bebiere de esta, refiriéndose a él mismo, ¿sí? Él pudo haber dicho de esa, si hubiera sido otro tipo de agua, pero es hablando del mismo Jesús. Volverá a tener sed, y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré estará en él,
Aleluya. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora mira lo que dice la mujer aquí. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí. Aleluya. Ni venga aquí. Ya nosotros tampoco tenemos que ver nada, ni ir a los pueblos, aleluya, ni nada que tenga que ver con la obra de Dios conforme a la ley, porque ya no tenemos que ir allí a beber agua, porque el pozo lo tenemos en medio nuestro. Aleluya. Ni tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Dice el verso 20 en adelante. Escuchen bien lo que le dijo aquí la samaritana a Jesús para que nosotros veamos con quién o quién era el que estaba hablando con la samaritana. Aleluya. Le dice la samaritana a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Del pozo ahora pasa a un monte, ¿sí? Del pozo ahora pasa a un monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si de acuerdo a esta escritura, Jesús estaba allí hablando con la samaritana, Jesús y la samaritana estaban allí solos. Aleluya. ¿Por qué aquí la samaritana dice vosotros? Había entonces allí una gran multitud. ¿Y quién es el que estaba hablando con ella? Era el mismo Juan el Bautista. Aleluya. Y todos los que eran conforme a Juan el Bautista, aleluya. Por eso es que dice, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, escuchen bien esto, para que nos examinemos nosotros, esto es para nosotros ahora. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que era el pozo de Jacob, ni en Jerusalén, que es la gracia, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora dice aquí Jesús, nosotros, Juan y todos los que habían, aleluya, aceptado la doctrina de Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué era lo que sabía Juan y todos los de él? ¿Qué era lo que sabían? Nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora le pregunto yo a todos ustedes, ¿qué era lo que sabían ellos? Aleluya. Mira lo que sabían ellos. ¿Y por qué ellos decían esto? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué razón? ¿De dónde salió Juan? ¿De dónde salieron los apóstoles? De entre los judíos con la enseñanza que se le hizo presente a Israel al principio. Por eso es que la enseñanza viene de los judíos. Aleluya. No porque Jesús fuera judío. Aleluya. Sino porque la gracia llegó a los judíos y ellos la entendieron y luego la dieron a entender. Los que no dudaron, no todos, los que no dudaron. Aleluya. Dice, el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, está hablando conmigo, ¿seré yo un verdadero adorador? Solo que hay que ver las escrituras. No es seguir masticando y escupiendo para el lado. No, eso no es. Es que nos tenemos que encontrar en lo que dicen las escrituras para ver si estamos ahí. Para ver si Dios está tratando con nosotros. Aleluya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre. Aleluya. Aleluya. Decía el hermano en la enseñanza el domingo pasado, aleluya, que por qué nadie conocía a Dios. ¿Por qué razón nadie conoce a Dios? Aleluya. No sé si estuvieron atentos a esa expresión. Aleluya. Y nadie conoce a Dios porque Dios es un misterio. Dios es el Espíritu. Y Dios, decía el hermano también en la otra escritura, que a Dios nadie le ha visto, ni nadie le verá jamás. Pero ahora nosotros, siendo enseñados a través de lo que quedó escrito, podemos ver a Dios en Jesús, que es la enseñanza, la palabra que descendió con poder de Dios. Aleluya. Para que nosotros desde ahí podamos conseguir y tener fe y ver que estas son las cosas de Dios para con nosotros hoy. Aleluya. Dice, adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué será adorar al Padre en espíritu y en verdad? Ya que a Dios nadie lo ha visto. ¿Qué será adorar al Padre en espíritu y en verdad? Aleluya. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que nosotros, por medio de la enseñanza que estamos recibiendo, la creemos, estamos viendo a Dios. Porque Jesús, el que descendió, es Dios. Aleluya. Conforme a las Escrituras. Pero lo he creído. Y por haberlo creído y por haberlo entendido, estoy viendo a Dios cara a cara como lo vieron aquellos grandes hombres. Aleluya. Dice que en la ley, aquellos hombres, no todos, como no todos en aquel tiempo, no todos en este tiempo tampoco, aquellos hombres vieron a Dios cara a cara. Aleluya. Los que entendieron la ley. Aleluya. Los que entendieron la ley vieron a Dios en la ley. Aleluya. Ahora nosotros estamos viendo a Dios a través de la gracia, que es la manifestación de Jesús. Aleluya. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca. Ahora yo puedo decir con confianza, heme aquí, Señor, para que esta obra sea una realidad en mí. Que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Y ahora miren lo que dice aquí. Dios hablando con la samaritana y no le pudo ver. Dios hablando con la samaritana y no le pudo ver en la conversación que traía Juan con ella. Mire aquí, nos lo dice bien claro el verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Aleluya. ¿No lo tenía allí presente? Aleluya. Aleluya. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, bueno, ella tenía razón porque a ella no le había llegado. Aleluya. Pero mientras estuvo allí presente, no le pudo ver. Aleluya. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahora, aleluya, mira lo que dice aquí el verso, aleluya, 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. ¿Estará hablando Jesús con nosotros hoy?
¿Estará Jesús hablando con nosotros hoy? Ahí es donde hay que enfocar la vista, la mirada, en el secreto oculto, conforme a lo que quedó escrito, para que Dios nos dé a entender. Nosotros cuando vamos a las escrituras, nosotros no somos los que abrimos el libro. El libro lo abre Dios, aleluya, y desata los sellos. Porque todo en las escrituras está sellado, aleluya, sellado y escondido. Pero Dios está levantando a un pueblo de entre los hijos de los hombres para que nosotros entonces podamos venir a ser hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver aquí algo. Dice, vamos a mirar parte de la angustia que tienen que pasar los que han sido predestinados. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a ir a otra escritura que es dificilísimo para nosotros ver y entrar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12, para que veamos algo grande ahí. Aleluya. Y ojalá Dios nos lo dé a entender. Gloria al nombre de Jesús. Esto aquí, en el capítulo 12 de Apocalipsis, Dios revelándole a Juan las cosas que habían de suceder. Aleluya. Vamos a ver si en este tiempo, aleluya, en parte se están haciendo presentes. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice así. Escuchen bien esta escritura. Apareció en el cielo una gran señal. Dios dándole la revelación a Juan. Y ahora nos la quiere dar también a nosotros. Porque para eso es que estamos aquí hoy sentados comiendo de lo que quedó escrito. Una mujer, aleluya, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aleluya. Dios dándole a conocer el misterio oculto a Juan de las cosas que iban a suceder. Aleluya. Con la presencia del Señor, con esa gran venida, aleluya, de la palabra de Dios. Dice, escúchenme, miren lo que dice aquí. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aleluya. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Aleluya. Para ello no debe entender qué significa ese dragón. Vamos a ver. Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿De quién estaría hablando? ¿O de qué estaría hablando aquí estas escrituras? Aleluya. Hablando de aleluya, de la gran señal y del gran dragón. Aleluya. Dice, y su cola, el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde están metidas la tercera parte de las estrellas de los cielos? ¿Dónde están metidas? La tercera parte de las estrellas de los cielos, ¿dónde están metidas? ¿Dónde cayeron? Esas están metidas entre Roma y los pueblos. ¿Está bien eso? Ahí está la tercera parte de las estrellas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Que son hombres y mujeres que habían de quedar alumbrados. Aleluya. Con la presencia de la mujer que estaba encinta, para dar a luz a un hijo. Aleluya. Dice aquí. Y las
arrojó sobre la tierra. Aleluya. Que son pueblos, naciones y lenguas. Aleluya. Donde fueron arrastradas esa tercera parte de las estrellas. Está hablando de hombres y mujeres. Aleluya. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? La doctrina de apóstoles y profetas. Aleluya. Que estaba para dar a luz. Aleluya. Y todavía, en muchos casos, esa mujer todavía no ha dado a luz. ¿Está bien eso? En muchos casos todavía esa mujer no ha dado a luz. Aleluya. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aleluya. Aleluya. Y ella dio a luz un hijo varón que, aleluya, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. Oiga, cuando la enseñanza de Jesús comenzó a nacer entre los creyentes, quien se hizo presente fue el dragón para matar, aleluya, al hijo en cuanto naciese. Aleluya. Dice el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no, aleluya, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni para el dragón, aleluya, ni para todos aquellos que se oponen cuando se le habla la palabra que descendió del cielo. No hubo lugar para ellos, aleluya. El dragón es la parte negativa que se levanta en el hombre. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y fue lanzado, el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire quién era el gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Dónde va esa obra? El que no entiende esta obra, aleluya, lo que le da es temor, miedo, y cierra el libro porque no quiere ver estas cosas. Pero este dragón, llamado Satanás y Diablo, búscalo en usted. Porque ahora nosotros vamos a ver otra escritura para que nosotros veamos dónde era que venía ese dragón, llamado Diablo y Satanás. Aleluya. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Aleluya. Fue arrojado a la tierra. Estos son mentes y corazones. Esa es la tierra donde fue lanzado el dragón. Aleluya. Dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Usted sabe los muchos opositores que hay en contra de esta obra. Dice, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice el verso, aleluya, 17. El verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aleluya. Esa obra está intacta todavía. Eso no ha pasado. O sea, está intacto. Cuando vemos que el dragón, aleluya, se opone a la mujer, que es a la doctrina, a la enseñanza que tenemos nosotros. Esa es la que pare a Jesús. Aleluya. Y se fue a hacer, escúchenme esto, guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Pero vamos a ver dónde fue que sucedió esto. Aleluya. Vamos a ver dónde fue que sucedió esto. Aleluya.
Dice aquí, ¿dónde vemos o dónde vamos a ver estas cosas del dragón y la mujer? Vámonos rapidito, aleluya, porque ya esta es la última que vamos con esta. Quedan muchísimas más, pero nos vamos a quedar con esta escritura. Aleluya. Vámonos a los Hechos, capítulo 9. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Que nos vamos a quedar sorprendidos con eso que dice ahí. Aleluya. Vamos a ver, aleluya. Dice aquí, ¿dónde vamos a ver estas cosas del dragón y la mujer? Aleluya. Vámonos a los Hechos, capítulo 9. Aleluya. Y de esto quizás muchos no nos habíamos dado cuenta de estas cosas. Vamos a ver dónde iba el dragón. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice aquí, Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte. ¿A dónde iba el dragón? A buscar al niño. En cuanto naciere, dale muerte. Y mire aquí, ¿dónde iba el dragón? Aleluya. Y la serpiente antigua llamada diablo y demonio, o demonio y diablo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Aleluya. En aquellas cartas iba escrito, aleluya. Iba escrito todo lo que se oponía a lo que se había hecho presente en Israel. Aleluya. En aquellos grandes príncipes que eran los hijos de los hombres. Aleluya. Aquellos grandes príncipes, aleluya, no querían, aleluya, que se diera a conocer la obra de Dios que se hizo presente en Israel. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de lo que decían esas cartas, aleluya, todas aquellas cartas decían que si encontraban a alguien, hombres y mujeres, conforme a lo que decía aquellas cartas allí, fueran llevados presos. Y Saulo fue el que estaba encargado de esto. Dice, aleluya. O mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Hay unos cuantos versos ahí que dice que la serpiente arrojó de su boca agua para deshacer a la mujer que estaba por dar a luz. Aleluya. Pero dice que la tierra abrió su boca y tragó el agua, aleluya, en defensa de la mujer que estaba por dar a luz, aleluya. Y miren aquí ahora esto, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahora dice aquí, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se abrió ahí la tierra y se tragó con ímpetu aquel coraje, aquella ira que llevaba Pablo en contra de los que estaban en Damasco. Miren cómo quedó. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, vemos que mientras Pablo se llamaba Saulo,
que no había recibido la porción de Dios, el que caminaba en él era el maligno, aleluya, la parte opositora, porque iba buscando a los que estaban en Damasco, aleluya, donde la mujer iba a dar a luz. Espero que esto pues sigamos escudriñándolo y buscándolo para que nosotros veamos estas cosas y veamos dónde es que se hace presente el enemigo tratando de deshacer la obra que hemos recibido de parte del Señor. Quedan todavía unas pocas más, pero vamos a dejar hasta aquí por causa del tiempo. Pero espero pues que haya sido de buen provecho a los hermanos y espero pues que sigamos escudriñando las escrituras, estas cosas, aleluya, que son de bien para el pueblo que ha sido llamado. De mi parte pues queden en la paz del Señor y sigamos buscando estas cosas ocultas. Amén. Padre Cristo.